Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Seguimos atentos a lo que está sucediendo el día de hoy desde el Consejo General del INE y la consejera Carla Humphrey, mis estimados pregoneros, así valiente lo dice para callar esta oposición, y a Guadalupe Acosta Naranjo ahí presente, mis estimados pregoneros, ya con este extinto PRD que tiene que ir a reclamar Guadalupe Acosta Naranjo absolutamente nada, que representando a su nuevo partido de la Marea Rosa. Hágame el bendito favor, mis estimados pregoneros. Así se lo dijo de frente Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Estamos aquí para actuar conforme a lo que dicta nuestra Constitución. Por lo anterior, es que mi voto será a favor del proyecto, mis estimados amigas y amigos pregoneros, para darle la mayoría calificada a Morena. Por eso quedarían simple y sencillamente los que fueron discípulos de Lorenzo Córdoba, mis estimados pregoneros, dándole este voto al proyecto de esta interpretación de la Constitución que planteó la consejera Claudia Zavala, sí, discípula de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Se quedarían solos entonces Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera, mis estimados pregoneros, que son los que se unieron estos tres para decirle no a la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Así puso en su lugar a Guadalupe Acosta Naranjo desde esta sesión del INE que se está llevando a cabo en estos momentos. Diciendo que no hay nada más falso bajo el argumento de que lo que nosotros proponemos sea que queremos violar la Constitución y la ley. No es cierto que lo que nosotros estamos exigiendo sea que la Constitución no se aplique. Podemos tener distintas interpretaciones de eso, de qué dice la Constitución, pero bajo ninguna circunstancia acepto que se diga que aquí hay unos defensores de la Constitución y otros que queremos que se viole la Constitución. Es al contrario, desde mi punto de vista, nosotros les estamos exigiendo, compañeras y compañeros consejeros, que apliquen estrictamente la Constitución. Eso es lo que les estamos pidiendo. No se salgan, que no sea excusa, que no sea coartada una interpretación falsa de la Constitución para ponernos palabras que no hemos dicho jamás. Jamás. El literalismo salvaje, tuerto y parcial que se quiere aplicar es exactamente lo que nos lleva a donde estamos hoy. Porque como acabamos de escuchar, se interpreta de una manera la fracción primera del artículo 54 y de otra manera absolutamente y radicalmente distinta las otras fracciones del mismo artículo 54 y del 56 constitucional. Es un literalismo salvaje, tuerto y parcial, que se convierte en una coartada para hacer un asalto sobre la voluntad popular. La reforma del 96 y otras en las que he participado, como ha señalado nuestro compañero consejero representante del Verde, jamás fueron para que un partido o fuerza política pudiera sobrerepresentarse por más del 8%. Jamás. Máxime que cuando se aprobó la del 96, en la legislación secundaria se quedaba perfectamente establecido que a las coaliciones se les daba trato de partido. Eso fue lo que se acordó, ese fue el espíritu. Quienes aseguran, con cierto dejo de razón, de que no estamos en un sistema proporcionalista, se les olvida que efectivamente tenemos un sistema mixto, donde la representación proporcional, ese es el nombre con que se refieren a los diputados, son para eso, para que haya representación proporcional, no representación sobreproporcional. ¿De dónde sacaron eso? Y que se pusieron dos límites en el 96, no en el 97, sino en el 96, que es ninguna fuerza política entendida y explícitamente dicho, tomada como partido político o como coalición, pudiera tener más de 300 diputados o más de hasta un 8%. Ni siquiera es una regla fija, es un límite de hasta un 8%. Eso tenía un sentido para buscar la mejor proporción de los votos con las curules. En nuestro sistema incluso tenemos representación proporcional pura. En el Senado, los 32 senadores de RP son distribuidos a representación proporcional pura. En nuestro sistema tenemos distintas maneras y hemos construido distintos mecanismos para lograr esto. Vivimos una elección muy injusta en 2024. Ustedes mismos sacaron decenas de resoluciones para llamar la atención al presidente de la República. El propio tribunal acaba de mencionar que más de 100 veces
el presidente violentó la legalidad electoral. Y ahora quieren darle un premio en vez de un castigo. Ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la Constitución sistemáticamente y ahorita lo sigue haciendo. No dejo de recordar cómo algunas consejeras y consejeros se molestaron porque usamos el color rosa para defender al INE. Pero no han dicho nada cuando una funcionaria en la Secretaría de Gobernación usurpa las funciones que están designadas exclusivamente para este órgano. Porque las autoridades no pueden hacer nada que para lo que no estén facultades, ahí no han levantado la voz. Molestos con los que usamos el color rosa y nos llamaron enérgicamente la atención. Y al presidente de la República y a su secretaria de Gobernación, que siguen usurpando funciones, no se les dice nada. Es una doble vara que deja muy mal parado a esta institución. Nosotros, en las distintas reformas que hemos hecho, jamás fue para darle un premio a la mayoría y lastimar a la minoría. Quien diga eso miente o ignora. Miente o ignora. Ignora las iniciativas, las exposiciones de motivos, los diarios de los debates. Jamás se hizo ninguna de estas reformas, ni la del 96, ni la del 2007, ni la del 2013, para darle un premio a las mayorías y castigar a las minorías. Esa es una mentira del tamaño de este edificio. Esa es una mentira brutal. Y mienten cuando dicen que así se hacía antes. No se hizo así en 97. En 97 la fuerza mayoritaria perdió la mayoría de la Cámara de los Diputados. Por eso Porfirio Muñoz Ledo contestó el debate, contestó el informe, el tercer informe de Zedillo. Y no se hizo en el 2000, cuando Fox ganó contundentemente y no tuvo mayoría en la Cámara. Y no se hizo en el 2003, ni en el 2006, ni en el 2009, ni en el 2012. En el 2015 tuvimos ese debate aquí y a mí no me van a poder venir a decir que yo no vine a dar la misma visión que estoy dando hoy, en 2015, en 2018, en 2021, y hoy estoy aquí otra vez en 2024 con mi misma postura. Yo no he cambiado de postura. Cambió Horacio Duarte, cambió Pablo Gómez, cambió el PT, cambió Morena, que todos fueron a impugnar la sobrerepresentación en 2015. Cambiaron de opinión a su conveniencia. El único congruente ha sido el Verde en ese tema. Siempre han estado sobrerepresentados. Amigas y amigos consejeros, es cierto que esta es una sesión que va a pasar a la historia. Independientemente de lo que resuelvan, va a pasar a la historia. Ustedes sabrán si pasan como Manuel Bartlett o pasan como José Woldenberg. Es una decisión de ustedes. Gracias, señor Guadalupe Acosta Naranjo. Pues así el llanto de Guadalupe Acosta Naranjo, mis estimados patronos, estos que antes defendían al INE, ahora se van en su contra, mis estimados amigas y amigos, sacando todo el rencor, todo el coraje, mis estimados amigas y amigos peroneros, recordando que el INE no dijo nada, según ellos, que no sancionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de estas pasadas elecciones. Vamos a escuchar de qué manera puso en su lugar a Guadalupe Acosta Naranjo la consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. La obligación que tenemos hoy, todas y todos los consejeros, quienes integramos este pleno, es aplicar la Constitución. Más allá de nuestras convicciones personales, nuestras simpatías, opiniones y críticas que pudiéramos hacer, estamos aquí para actuar conforme a lo que dicta nuestra Constitución y los principios que de ella emanan. Se trata de un tema que trasciende de un simple ejercicio aritmético o una aplicación irrestricta de la ley. Como bien es de conocimiento público, en el INE estuvimos atentos a los pronunciamientos emitidos por diversas organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas, ciudadanos, partidos políticos y agrupaciones observadoras de este proceso electoral. En primer lugar, quisiera ocuparme de la afirmación relativa a que el sistema electoral establecido en la Constitución y en específico la asignación de representación proporcional tiene como finalidad lograr una equivalencia lo más cercana posible entre el porcentaje de votación de los partidos políticos y el número total de diputaciones que corresponden a cada uno de ellos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, afirmación que en mi opinión carece de sustento jurídico. El sistema electoral establecido por el Poder Reformador de la Constitución es un sistema electoral mayoritario, al cual la doctrina define como sistema mayoritario con lista proporcional adicional o segmentado. De acuerdo con Dieter Nolen, en este sistema una gran parte de los escaños se adjudica en circunscripciones uninominales y en forma separada de un determinado número de escaños adicionales en varias circunscripciones plurinominales o en una única circunscripción plurinominal, es decir, nacional, por medio de listas de partidos según la fórmula de decisión proporcional.
De acuerdo con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputaciones se integra por 300 curules electas por el principio de mayoría relativa, así como 200 electas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. Desde el punto de vista cuantitativo, se advierte que el sistema electoral mexicano otorga mayor preponderancia a la mayoría relativa, pues el 60% de la Cámara, es decir, 300 diputaciones, es electa por este principio, lo cual pone en evidencia su predominancia sobre el principio de representación proporcional, conforme al cual solo se elige el 40% de la Cámara. Lo anterior pone de relieve que el Poder Reformador de la Constitución adoptó la decisión política de dar preponderancia a la mayoría relativa frente a la representación proporcional. Asimismo, la evolución histórica del sistema electoral mexicano permite afirmar que si bien se han establecido mecanismos para dar cabida a las minorías en la Cámara, la elección de mayoría relativa siempre ha sido preponderante, pues la mayor parte de las diputaciones ha sido elegida siempre por este principio. Si bien el sistema electoral mexicano introdujo la representación proporcional como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, con el fin de que todas las corrientes identificadas con un partido político, incluso minoritarias, pero con una representatividad importante, tuvieran un espacio en el legislativo, esto no lleva a que la introducción del referido principio se extienda a la totalidad de la integración de la Cámara. Por tanto, es un contrasentido referirse a un sistema con una preponderancia a la mayoría relativa y a la vez afirmar que se pretende la mayor proporción entre sufragios y escaños, pues esto es una característica de los sistemas de representación proporcional, caso que no es el sistema mexicano. Además, desde mi punto de vista, no se advierte que la intención del Poder Reformador de la Constitución fuera establecer como finalidad constitucionalmente relevante la representación proporcional pura en la integración de la Cámara de Diputaciones, pues de ser el caso, así lo hubiera establecido expresamente o por lo menos hubiera definido reglas en ese sentido. Con esto en mente, quiero referirme a uno de los argumentos que tienen que ver con la interpretación gramatical estricta del artículo 54 constitucional, que como ya sabemos establece los requisitos para que un partido pueda tener derecho a que le sean asignadas diputaciones por RP y los límites a los que están sujetos. Es cierto que en la totalidad de las 6 fracciones que comprende el artículo 54 se hace referencia al partido político como sujeto unitario al que se le deben aplicar las referidas disposiciones de manera expresa. También es cierto que para la acreditación del cumplimiento de participación en por lo menos 200 distritos uninominales, se ha considerado la posibilidad de que un partido político participe mediante la figura de la coalición. Al respecto, se considera que el referido artículo 54 debe interpretarse de manera uniforme, esto es, que en todas las que se refiere a partidos políticos debe entenderse aplicable a estos o en su caso a las coaliciones, pero no unas veces a coaliciones y otras a partidos políticos. Por lo tanto, se estima que si la regla de la fracción primera, acreditar que participa con candidatos a diputaciones por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos, se aplica a coaliciones, entonces los límites a la sobrerepresentación establecidos en las fracciones cuarta y quinta deben aplicarse igualmente a la coalición. Sin embargo, se pasa por alto que el requisito establecido en la fracción primera, registrar 200 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, puede acreditarse con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que en su caso pertenezca, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238, fracción cuarta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De lo anterior se sigue que el propio legislador ya otorgó una interpretación a dicho precepto constitucional al considerar que la referencia a partido político puede incluir a una coalición, lo cual no sucede con el resto de las fracciones, por lo que deben entenderse referidas a un partido político, interpretación que además amplía el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía a través de las coaliciones. Es la propia Constitución la que reconoce a las coaliciones como una forma de participación en la postulación para competir por una diputación o una senaduría. Es decir, se entiende implícitamente que la forma de participación de un partido político es de manera individual o mediante la figura de la coalición.
Por tanto, al tratarse de un requisito para acceder a un derecho, las autoridades electorales debemos interpretarlo de manera amplia, atendiendo a distintas formas de participación de los distintos partidos políticos en un proceso electoral. Por otro lado, las restricciones contenidas en las fracciones cuarta y quinta y que se refieren a que ningún partido político puede contar con más de 300 diputaciones por ambos principios o contar con un porcentaje de la Cámara que exceda en 8 puntos al porcentaje de la votación nacional emitida, deben ser leídas de forma estricta y limitada, es decir, atendiendo a la exactitud de la norma, porque constituyen prohibiciones que ponen diques de contención a un derecho interpretado de forma extensiva que permite la participación de una mayor cantidad de partidos en la asignación de diputaciones de RP. No obsta para lo anterior que esta interpretación tenga como resultado una supuesta distorsión entre el porcentaje de votación de cada partido y el porcentaje de curules que tienen en la Cámara de Diputaciones, pues como ya se dijo, esta distorsión es resultado de los sistemas de mayoría relativa como el mexicano, sin que exista regla o principio constitucional que lleve a esta autoridad para adoptar una interpretación diversa. Por lo anterior es que mi voto será a favor del proyecto, solicitando una votación en lo particular, secretaria, del considerando 20 del proyecto, específicamente el primer inciso y en el que se da por respuesta a los escritos de asignación de diputaciones por representación proporcional por acciones afirmativas, ya que señala que las acciones afirmativas aprobadas por este Consejo General se limitan a la postulación de candidaturas y que por tanto no existe viabilidad jurídica para establecer una nueva acción afirmativa para personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, con lo cual no estoy de acuerdo y por tanto presentaré un voto concurrente en este sentido. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, consejera Carla Humphrey. Aquí estamos para hacer cumplir la Constitución, aunque no le gusta el PRIAN, aunque no le guste a Guadalupe Acosta Naranjo y esta oposición en nuestro país. Así lo dijo Carla Humphrey el día de hoy y seguimos pendientes de esta sesión general en el Instituto Nacional Electoral. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación.